El siguiente es un podcast de entrevistas, sin libreto, sin presiones, sin apuros, donde nos olvidamos los prejuicios para escuchar historias. Ahora, vos confía. Yo tengo la teoría de que veterinaria se elige post-trauma. ¿A vos qué te pasó? ¿Tiene Qué trauma? A mí me gusta las pregunta, qué peleas con trauma. pregunta. Creo que no tiene Oh, creo que no tiene trauma. No, o sea, siempre sentí como algo especial con los animales, como que siempre fui, pero no era solo con los animales, era como con la naturaleza en general, como que siempre fui muy de que me gusta estar en espacios verdes, al aire libre, pero sí, eso, con los animales. Y la duda era si ser bióloga o veterinaria. yo hice CBC de biología. Bueno, ahí está. Es Sí, bastante frecuente que sí. pase eso. Y la verdad es que no, en realidad hasta lo llevé a terapia porque no sabía si ser biólogo o veterinaria y decía, bueno, ¿qué hago? Hice esos test vocacionales que para mí no sirven para nada, que son, bah, perdón, pero para mí no Básicamente sirven para porque nada. la respuesta del test es, ¿y vos qué querés ser? Exacto, sí. Y lo terminé trabajando en terapia como de los 17 años, cuando estaba terminando el secundario, y me di cuenta que la salida laboral me gustaba más la veterinaria porque había algo en lo que era más asistencial o del contacto directo con el animal, como de tocarlo o de poder hacer algo que ayude al animal como a sentirse mejor, que para mí iba por ahí. Y como que en realidad tenía que ver con la medicina. Y Igual que a los 17 años ya pensabas en lo laboral y es eso. que cuando haces, ponele, cuando haces un test vocacional, tipo, te dicen, bueno, no, tu perfil es para esto y esto, no me salió veterinaria. Cuando, cuando lo trabajé con una terapeuta, porque no sabía qué elegir, si ¿Te biología, acordás que te salió o no? sí, ¿Qué te salió? algo que recontra podría ser abogacía, por un lado. Y eh, qué lástima. Te lo pensás, cosa. Es podría- una porquería, no me gusta ni nada, pero que cuántos problemas menos tendría. ¿Cuántos problemas menos, sobre todo económicos, tendría si no fuese veterinaria y sería abogada? Y lo que me salió también, que igual parte de mi vida la dedico a eso, al arte, era toda la parte de comedia musical, danza y eso que hago parte de mi vida, y idiomas, que también me gusta mucho y estudié toda mi vida inglés, así que por ese lado iba, pero creo que me había salido también kinesiología o alguna otra cosa. Poco específico el. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, y terminé decidiendo veterinaria, creo que Te por anotaste eso. ya convencida, Me CBC y anoté, todo, sí, veterinaria. sí, me anoté convencida. Después sí con los años era como, bueno, veterinaria, pero ¿de qué? Que ahí quizás viene la parte de la historia más linda. Em, Quizás, no sé, segundo año de la carrera estaba como en una crisis así medio personal, Te iba a decir que raro, segundo año crisis. Es una carrera tan sencilla, el sobre todo el momento segundo año. complejo, cursando fármaco, oficio, todas esas materias tan hermosas. Hice un viaje, me gustaba mucho viajar, viajé mucho durante la carrera, laburaba, estudiaba y viajaba en el verano, trataba de viajar 2, 3 meses. Y bueno, hice un viaje al Amazonas, me fui de mochila con dos amigas del secundario y en el Amazonas hice uno de estos viajes que te vas en barco y que dormís en barco y pasás por diferentes lugares en el norte de Brasil. Y en uno de esos lugares, sí, en uno de esos lugares conocimos un cordobés que nos dijo que había estado en una reserva A veces están en todos lados. en todos lados, que era como una reserva también de fauna silvestre y que había una veterinaria venezolana que estaba viviendo ahí, como armando un centro de rescate Eso era en Córdoba, en Brasil, en Brasil. en uno de Digo, los pero a él te lo barcos, conociste, al muchacho, en el y barco, lo que te contaba el muchacho era de Brasil sí, también. era de una chica que había conocido que era veterinaria venezolana y que estaba armando un centro de rescate en una zona ahí en la frontera entre Brasil y Colombia. Cuestión, yo digo, bueno, vamos a conocer a esta chica, a ver qué onda, qué está haciendo. Y es una persona que a mí me marcó un antes y un después en mi vida, Karen, porque la conocí y era una veterinaria venezolana que se había ido a Brasil en búsqueda de, bueno, de mejorar su vida y, bueno, y de buscar laburo y vivía en el medio de la selva, en el Amazonas, y estaba armando un centro de rescate para especies autóctonas de esa zona. Y cuando la conocí, nos juntamos a tomar un café y, y fue un momento de transformación en mi vida. Como que la conocí, terminó esa conversación y salí llorando diciendo, ya sé lo que quiero hacer de mi vida. Me quiero dedicar a la fauna silvestre. 20 años, más Tenía o 20 menos. años, sí,
Sí. Y ahí me di cuenta bueno, que quería ser veterinaria de fauna silvestre, que para mí iba por ese lado y que había algo en el vivir en un lugar en contacto directo con la naturaleza, estar en el lugar de donde sean los bichos, que para mí era muy movilizante. Y de hecho nos terminamos quedando 15 días viviendo ahí, conocimos a la comunidad de la zona, porque ella hablaba el idioma que hablaban las comunidades nativas de la zona, y bueno, y fue una experiencia como muy transformadora, que era yo súper joven en ese Claro. Sí, por momento. eso te preguntaba, 20 años, Sí. aparte tenés que tener a los 20 años, va, yo me imagino, me acuerdo de mis 20 años, no entendía nada, eh, tenés que, digo, porque la gran mayoría a esa edad, cuando entrabas en la carrera, querías hacer equinos, con la mayoría hablábamos Mm, lo mismo, no sé por qué. Calculo que porque en la facu estaría esa idea, y y en cuanto sí. entrabas en la carrera te dabas cuenta que no es. No No estaba es. tan copado el ambiente. No, era el camino y seguías mirando lo otro y terminábamos todos en el hospital escuela haciendo perro y gato. Sí. Pero vos de ahí volvés y te queda un montón de carrera. Me quedaba un montón de carrera y al año siguiente, Y perdón, pero no hay, por lo menos que vos corregime, pero en la en la UBA, Facultad de Veterinaria, no es que, menos en esa época, no es que los no tradicionales había un montón de información. no, y aparte, una cosa es atender especies no tradicionales, que en la ciudad sería atender una tortuga, un loro, un cobayo, un hurón, un conejo, y otra cosa es trabajar con fauna silvestre en un ambiente en el que quizás se hagan rescates, rehabilitación de bichos o un proyecto de conservación, como que son cosas completamente distintas y depende también dónde esté situado. O sea, en Buenos Aires sería poco probable, o bueno, tendrías que irte más a provincia, pero bueno, ¿Y laburabas en esa época? estaba trabajando, laburé siempre desde el CBC, pero laburé diferentes cosas. Fui laburando distintas cosas. Empecé trabajando de secretaria de una psicóloga al principio. Después trabajé de secretaria de una traductora de inglés. Después trabajé paseando perros. Trabajé de vendedora en un shopping, trabajé de todo. Y en los últimos años ya estaba trabajando en una vete así de asistente, las típicas. Atención al cliente, tipo la caja de la vete, un poco de todo. Pero sí, he trabajado de todo durante toda la carrera, que es muy larga. Sí, bueno, igual en esa época no era tan común, porque dejabas antes, creo, pero yo me acuerdo cuando cursé farmacología que preguntaron, y éramos 4 los que Ah, trabajábamos de mira. 50, hablando de hace muchos años, Sí, sí, 2004, 2005. Eh, Hoy en día preguntás y el 90% trabaja. sí, Hoy es re común. sí. Eh, pero en esa época no sé si era tan común, porque creo que terminabas dejando Sí, muchas horas de sí, cursada. es verdad, no, no era tan común. O sea, de hecho yo no tenía tantos compañeros, o sea, había algunos que trabajaban, pero no era tan común, o sea, no era la mayoría, a eso voy. Tenía 2 o 3 que era con los que seguíamos el ritmo de estudio porque laburábamos, entonces teníamos pocas horas al día para estudiar, pero después el resto, sí, o sea, eran más jóvenes, se terminaban recibiendo antes y lamentablemente los que laburábamos nos recibíamos de un poco más grandes. Sí, mal. Es así. Bastante Sí, más grande. bastante, tal cual. O sea, yo tenía estaba acostumbrada a tener compañeros de 3 4 años menos que yo. O sea, era como lo Claro. normal. Y no me quería perder de eso. Volviste, Sí. conociste allá a esta persona, volviste y cómo mantenés, la pregunta de que acá no se hacían tanto en tradicionales es cómo mantenés activa esas ganas cuando todavía te falta un montón de cosas generales, materias que no tienen nada que ver con Sí. nada. Nunca dijiste, bueno, vamos a pequeños o vamos a grandes, que capaz acá hay más mercado o voy a tener más trabajo. Siempre no tradicionales era la idea, o en algún momento dijiste, bueno, si esto no sale. Mira, soy como muy determinante o quizás un poco cabezadura por momentos y es como que si es por acá para mí, es por acá y es muy difícil que me corran de, como, no sé, de esa seguridad cuando algo siento que va por ahí, digamos. Creo que fue al año siguiente de toda esta situación que empecé a averiguar dónde podía ir a hacer alguna experiencia tipo voluntariado para trabajar con fauna. Y de nuevo, laburando todo el año y me fui a Ecuador, a un lugar en el Amazonas, pero ecuatoriano esta vez, a voluntariar en un centro de rescate y como que hice ahí otra experiencia
trabajando con un montón de especies distintas. Y bueno, y también siguiendo confirmando que bueno, sí, te gustaba. evidentemente Y esto lo hacías en el medio, o sea, vos no es que te tomabas años de... no, me iba en el verano. O sea, no trataba de no llevarme finales o ponele, me dejaba tipo uno para Claro, febrero y me iba, no sé, en enero. O me iba en febrero. Decía, bueno, me tomo un mes del verano, o sea, junto la guita, me compro los pasajes con 1.000 millones de tiempo de anticipación. claro. Me acuerdo de uno de los pasajes que pagué, no sé, 18 cuotas sin interés y tipo a los 2 años seguía pagando para poder hacer estas experiencias y ir formándome. O sea, había muy poco en ese momento también en Argentina, que ese es el otro tema. Claro. O sea, había muy poco. Existía en ese momento Rivera, el centro de rescate en Rivera Norte. Sí. em, pero bueno, digamos, no era tan Ese simple. Huiraoga se llama Huiraoga en el de Misiones Misiones. está también, sí, 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 sí. Que en ese momento no era tan común o no estaba tan difundido en los voluntariados, era, bueno, nada, otras épocas, ¿no? Muchos Claro. años atrás. Sí. ¿Y cómo te llevabas en ese momento y cómo te llevas ahora como veterinaria de especies no tradicionales con toda esta avenida de zoológicos, parques que a nivel mundial están viniendo, están apareciendo estas ideas que calculo que ustedes las tienen hace un montón, de que esto no estaba bien, pero hoy al ser tan global todo, ¿cómo te llevas vos con eso? Bueno, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Es para debatir Ok, debatamos, me reinteresa, debatamos. largo y tendido. Creo que como todo en la sociedad hay muchas cosas socialmente establecidas, valga la redundancia, de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y hace muchos años, pero en el último tiempo, hay como un boom de zoológicos no. Los zoológicos están mal, los zoológicos están mal vistos, no deben existir, los animales atrás de rejas. em, y surge el concepto de lo que son los santuarios, que, digamos, de la boca para afuera son lugares donde los animales que quizás estaban en circos o en zoológicos también que cierran o en condiciones em, que no son las mejores, hacen como su retiro, digamos, en lugares que supuestamente son mucho mejores y son más amplios, más abiertos y lo llaman como si fuese una libertad. Que, digamos, un santuario no deja de ser un cautiverio, o sea, no deja de ser un lugar en condiciones controladas, bajo cuidado humano, pero quizás no siempre, pero muchas veces es un poco más grande que un zoológico o a la vista un poco más lindo. Te diría no que todos los zoológicos, porque depende a qué zoológico vas. Si vas a Animal Kingdom o vas al zoológico de Berlín en Alemania, probablemente es mucho más lindo que muchos santuarios de Latinoamérica. Em, entonces digo, ahí es cuando me parece un poco, no sé si confuso, pero engañoso el término de qué es lo que está bien y qué es lo que está Claro, mal. Santuario es linda, hay que admitirlo que Exacto, tiene... ese es Sí, el tema. O sea, me parece que es una cuestión conceptual social y que va evolucionando. O sea, ahí como, digamos, conceptualmente todo se va transformando y va, creo que muchas cosas para bien a nivel social. Entonces, la concepción de que los animales tengan derechos y de que se merecen y de que tienen el mismo derecho que cualquier ser vivo a una vida digna, a condiciones de bienestar, a ser bien tratados y bien cuidados, para mí es excelente, pero no quiere decir que todas las instituciones zoológicas tengan que dejar de existir, porque digo, la mayoría de santuarios en el mundo, como los santuarios de África o muchos santuarios de Latinoamérica, se sostienen económicamente gracias a la existencia de los zoológicos, porque en los zoológicos es donde se hace educación, investigación, donde tenés bajo condiciones controladas la infraestructura para poder generar quizás el dinero que permite que existan muchos de los proyectos de conservación en el mundo y de los más importantes, te diría, y muchos de los santuarios. Entonces es como que es un poco, no sé, es muy debatible, creo. Creo que hay zoológicos buenos, hay zoológicos malos, hay santuarios buenos, hay santuarios malos, hay centros de rescate que tienen condiciones horribles, hay centros de rescate que están buenísimos, hay proyectos de conservación que están buenísimos y proyectos de conservación que no hacen nada de conservación. Es como que me parece que es muy para verlo puntual en cada caso y sí ser muy crítico, o sea, yo banco como que los zoológicos en el mundo deberían cumplir una función y que esa función debería estar garantizada en que realmente
sea investigación, sea educación y que los animales estén en condiciones que hoy en día, gracias a esto, a la evolución social, están estandarizadas a nivel internacional por organizaciones que se ocupan de estandarizar cuáles son los estándares de bienestar animal en determinadas instituciones para cada especie. Vos tenés estándares para oso pardo, estándares para yaguareté, estándares para monos, o sea, para lo que sea, y eso está internacionalmente, digamos, evaluado. Si vos querés que tu institución tenga ese aval y que realmente digas, bueno, es un zoológico bueno, entre comillas, ¿no? Y yo te pregunto todo, porque no Todo, conozco. pregunta lo que Sí, quieras. porque no, pero desde mucho porque no conozco mucho el mundo de lo no tradicional. Y a mí lo que me llama un poco la atención, vos me vas a corregir porque esto sabés, que está un poco también como idealizado como la vida natural silvestre. Y no sé, ¿hay lugares en el mundo donde realmente no hay ningún tipo de intervención humana? Compleja la pregunta. Yo soy un tipo muy interesante, muy al hueso. Después de las dos preguntas boludas que acabo de hacer, capaz que no sé. No, no hay Pero yo ninguna pregunto pregunta todo y boluda. vos me contestás. Súper interesante. A ver, ¿existen lugares donde los animales vivan libremente, tomen sus propias decisiones y vivan de forma natural? Sí existe. Si esos lugares están protegidos o, digamos, o enmarcados en lo que se llamaría o una reserva o un parque nacional o un área protegida, sí, también, o sea, hoy en día y con los años se tiende aún cada vez más a delimitar espacios como para que eso pueda seguir existiendo. En África y en un montón de lugares en América Latina también, en Europa, etcétera, que tienden a ser cada vez más pequeños, sí, también es real, lamentablemente. ¿Por qué? Por el crecimiento de las poblaciones a nivel mundial, por el avance de las barreras urbanas, agroecológicas, productivas en el mundo entero. Entonces es como, digamos, mientras el ser humano se siga reproduciendo de la manera en la que lo está haciendo y siga avanzando las ciudades y se siga tendiendo a utilizar los recursos naturales de esas áreas, y sí, cada vez va a ser más chico y las especies, tanto de fauna como de flora, van a tender a la, digamos, a la desaparición. Y por eso también es cuando ahí entra digamos, en mayor aún relevancia e importancia el rol de los zoológicos, los santuarios, los centros de rescate, etcétera, porque muchas veces uno dice, ay, bueno, lo utópico, que esta es la típica, lo utópico es uno rescata un animal y tiene que volver a su hábitat natural. Pero ¿quién te garantiza que vuelve al hábitat natural y no le va a volver a pasar lo mismo que le pasó por lo cual llegó al centro de rescate? Entonces, en algún punto ahí tenés que entrar, que es un debate ético, moral, legal, hay un montón ahí de cuestiones en las que uno se empieza a plantear hasta qué punto devolverlo, no sé, va a tener un futuro ese animal o no, y hasta qué punto realmente está garantizado que las áreas estén protegidas y que esos animales puedan, digamos, existir y seguir prevaleciendo a futuro. Por eso es tan importante la protección desde lo gubernamental. O sea, que se generen áreas protegidas, pero que se garantice que esas áreas estén protegidas. No solo decir, ah, bueno, de la tierra de acá para acá es un parque nacional. Ok, ¿quién lo protege? O sea, en África, para que protejan las áreas, no en todos los países, pero por ejemplo en Sudáfrica están armados. O sea, son militares, son chabones que van con un rifle y que si alguien entra a ese área a querer cazar un animal, matan a esas personas. Entonces es como mucho más duro el conflicto. Digo, eso todavía no existe acá, pero bueno, ¿quién te dice que a futuro no exista? No sé. Es difícil, o sea, es un tema como, como muy delicado. Sí. No, pero por eso te preguntaba, porque yo de eso no manejo y tampoco es que tengo mucho viaje ni mucho mundo. Y cuando decías África, voy a meterme en el tema porque es un elefante adentro de los dos ambientes. Te fuiste a África hace la primera vez. La primera vez fue cuando era chica, pero me fui de turista. Con mi Bien, familia me fui, tenía 11 años. bien. Estuve en el típico viaje de turista por Sudáfrica, que para mí, y esto era lo gracioso que yo le decía a mi papá de esa edad, para mí esto es mucho mejor que vos me quieras llevar a Disney. O sea, para mí esto fue otro de los momentos reveladores de mi vida en el que dije, es esto.
O sea, yo quiero dedicar mi vida a vivir en un lugar así y a ayudar a los animales en estas áreas protegidas. Para mí fue una de las cosas más fuertes que me pasó en mi vida. O sea, ver un elefante en vida libre, una jirafa, un león, estar en... Fue como esas sensaciones que después de más grande tuve cuando vi el Amazonas. Es como hay algo como que me pasa adentro que es como una conexión con eso que digo que lo vibro, que es como está dentro mío y creo que está dentro de todos, pero quizás la vida que llevamos nos lleva un poco a desconectarnos o no sé, o algunas personas pueden no sentirlo también, ¿no? Pero digo, a mí me pasa mucho que estoy en esos lugares y es como que vibro ese lugar, como que digo, me siento conectada, me siento viva, o sea, Y eso eran solo vacaciones. sí, tenía 11 años. O sea, era muy chica. ¿Y cuándo volviste más de grande? ¿Ahora o había sido en el medio Bueno, en y otro lado? ahora estuve un año viviendo en África. Volví en junio. En Estuve, el medio no había sido. no, O no sea, volví a fue de ir. No chiquita y volví a después ir. ya volviste a No, laburar. sí. O sea, volví, viví, estudié, bla. Estuve, el último viaje que hice así como de trabajo con fauna silvestre fuera de la Argentina fue en Asia. Estuve en Laos, trabajando con elefantes asiáticos, que fue el año anterior a recibirme. Y eso también lo mismo, un santuario, Ahí una sí, sí, reserva, un es centro de conservación de elefantes, sí. todo lo que me contás está muy asociado a tener dinero, por lo menos en el inicio, porque es como que está bien, me imagino que acá hay lugares, no tantos capaz, y en el medio, tipo en Amazonas, Brasil y eso, ¿hay lugares como para ir a trabajar o sí, si querés hacer no tradicionales, saliendo de lo que contabas vos del oro y esas cosas, si querés hacer conservación, ¿tenés en América ponerle lugares Sí, o sí tenés que ir allá? hay, y de hecho en nuestro país se está trabajando, hay proyectos de conservación recontra importantes, y uno de los proyectos que es en donde yo me formé durante los años de carrera también, durante mucho tiempo, es en Corrientes, Ok. Fundación Rewilding, que es una de las fundaciones, es una ONG que trabaja con especies nativas de la Argentina. Y sí, obviamente en Latinoamérica hay un montón de proyectos. Pero bueno, también depende qué especies ¿Qué te quieras interesen. hacer? Sí, Claro. claro, tiene mucho que ver con eso, sí. Pero digo, lo mismo, para ir a Corrientes también tenés que poder pagarte un pasaje, tenés que Claro. poder, o sea, es No, como... y aparte también algo que me interesa mucho de cualquier persona que se va a trabajar fuera de su lugar de residencia es, vos te vas, por más que sea Corrientes, ponele, te Ujú. vas a Misiones o a Corrientes a trabajar y vos vivías acá, estudiabas acá, tenés tu gente acá, tus cosas acá, y de repente capaz te vas un año a laburar a otro Ujú. lado, ni hablar de ir un año a laburar a África, me parece una mente superior, pero más allá de ponerle, vos decís, me encanta, quiero ir a trabajar elefantes en Asia o lo del proyecto de África. En un momento cuando estás comprando el pasaje en aerolíneas africanas, ponele, no sé cómo corno se llega hasta allá, cuando estás por dar, ponele que ya hiciste el clic de esto va a salir un montón de dinero Sí, y yo voy a ir acá y es mi sueño. Cuando estás por dar el clic, me imagino que también es bueno, yo no veo más a esta persona, no tengo más mis amigos, porque hoy es verdad que hace 20 años o 10 años no tenías celular, no tenías sí, esta conexión de minuto a no. minuto, pasarte las fotos de lo que vi hoy, pero calculo que igual no es lo mismo. Tenés que, ¿cómo haces ese trabajo de, bueno, me voy? O es natural para vos decir, bueno, me voy un año y después veo qué pasa. Porque tampoco Me- son proyectos que vos decís, bueno, esto va a ser para toda la vida. Estoy hablando como eh, un señor de 80 años, no, me pero encanta lo que me estás preguntando, me parece son súper cosas que se me interesante. ocurrirían a No, mí. me parece súper interesante y nada, sí, es un tema delicado. A ver, durante la carrera eran viajes cortos, bueno, cortos para lo que hice ahora, que me fui un año, pero Claro. digo, un mes quizás era mucho, pero a la vez es bueno, me voy un mes y vuelvo, y es una aventura, y era como, sí, es un montón de tiempo, y tal cual lo que vos decís, yo cuando me fui a Asia no tenía celular y podía hablar, y te mandaba un mail por semana, y era como mantener a mi familia informada lo más que podía, pero era nada que ver a lo que es ahora, como vos decís. Em,
pero obviamente no era lo mismo en ese momento que ahora. Digo, yo tengo, sí, como vos decís, o sea, me recibí, laburé muchos años acá después de recibida, tengo mi pareja, tengo mi familia. em, y nada, yo lo que pienso es que son experiencias que son parte de la vida que yo elijo y que tiene un costo muy alto y que parte de ese costo es emocional y que cuesta y que es muy duro. Que cuando uno se va lejos, la experiencia a nivel profesional, humano, emocional o de conexión con los animales y con otras culturas y con personas con otras costumbres y con otra cabeza es súper interesante, pero también es muy doloroso. Es muy doloroso y es un aprendizaje que viviéndolo día a día es como, bueno, uno va aprendiendo de qué manera seguir vinculándose o seguir en contacto o qué cosas te hacen bien y qué cosas te hacen menos bien de cada una de esas experiencias. Como vos decís, bueno, son experiencias quizás no para toda la vida. No lo sé, no lo sé. O sea, no la tengo la respuesta, pero porque no tengo la respuesta ni de qué es lo que voy a hacer. O sea, no sé si hay algo que vaya a hacer para toda mi vida. Capaz que ni me termino dedicando toda mi vida a veterinaria de fauna silvestre. Digo, Cualquier cosa, el camino del podcast siempre está claro. abierto. Tomo clases con vos de podcast. Yo todos los años me reevalúo y termino haciendo cosas distintas, así que Por yo eso no. digo, ni idea. Yo hoy lo tomo como una experiencia, como un momento en el que tengo ganas de explorar esta faceta, que es trabajar y viajar y hacer lo que me interesa y lo que me tienta, eso, explorar de esta faceta de la veterinaria que quizás en algún momento me deje de gustar o diga, bueno, suficiente, ya está. Em, pero bueno, ahí está la eterna pregunta, como, no sé, son como esos planteos existenciales de, bueno, y si no es eso, y aparte, ¿y dónde quiero vivir? ¿Y cómo quiero vivir? ¿Y con quién Claro, quiero eso vivir? era ¿Y la qué quiero? otra pregunta que te iba a decir. Vos decís, bueno, no sé si no es para largo plazo. ¿Te fuiste a África y decís, bueno, si son 10 años, son 10 años? ¿O en algún momento dijiste, bueno, yo al año me vuelvo y veo, de última me voy otra vez? Me fui por 3 meses y terminé quedándome un año. Ok, No sé si eso está responde. bastante más cerca, claro, está bastante más cerca del plan no funcionó. Y me meto ahí de lleno. ¿Qué especie ibas a trabajar? ¿Con qué, o a qué, en este de África, digo, Sí, puntualmente? estuve Me siento trabajando. Mirta Legrand a veces porque parece que no fuera veterinario el que está hablando. Y No, me estos encanta. animalitos que vos... No te voy a hacer ninguna pregunta de ti incómodo. ¿Por qué mataste a tus padres? Em, Estuve trabajando en un centro de rescate de chimpancés en África, en Sierra Leona, que es un país que queda en el noroeste de África. ¿Era un santuario? ¿Se puede llamar Sí, así o cómo sí, se podés llama? decirle un santuario. En realidad era, sí, un santuario de chimpancés que en realidad lo que hace es rescatar chimpancés del tráfico o sí, del maltrato, digamos, pero básicamente es del tráfico ilegal y se reciben y quedan ahí. Y ese es uno de por eso esto se linkea con lo que hablamos antes, que estaba muy buena tu pregunta, y es que Sierra Leona es uno de los países que tiene em, menos áreas que ya queden vírgenes, digamos. Es un país que tiene muy pocas áreas vírgenes y las áreas protegidas tienen una protección relativa porque es como que están demarcadas de, bueno, esto es un parque nacional, pero en realidad no hay nadie que físicamente los proteja como en Sudáfrica, que hay gente armada. Entonces, claro, viven poblaciones, sigue habiendo caza ilegal, digamos, sigue habiendo explotación maderera. Entonces es, bueno, ok, recibimos al chimpancé, lo rehabilitamos, el bicho está bien. ¿Qué haces? ¿Lo liberás? Claro. ¿No lo liberás? Bueno, particularmente ahí no se libera Los porque, chimpancés que llegan ahí claro, son quedan bebés, ahí, son bebés. generalmente, porque mataron a los padres, Exacto, ponele. exacto. Esa es Medio la película de típica, Disney. no, es la típica historia, está perfecto. Lo que estás diciendo es así, se reciben bebés, en general lo que hacen las comunidades es ir, o sea, los chimpancés viven en grupos, digamos, son animales gregarios, pueden vivir hasta 20, 25 individuos, pero en general son, ponele grupos de a 15, 12, dependiendo la zona.
y lo que hacen es matan al grupo entero para quedarse con los bebés y los bebés los venden, puede ser al comercio en China o para mascotas o muchas veces para lugares, no sé, muy oscuros, tipo que, no sé, los pongan de visitas especiales en un casino. Ah, O que los saquen con correa a algún lado para que algún millonario los vea, o mismo, tipo, no sé, jeques árabes que los tengan de mascota, em, o familias ricas, mismo ahí en África. Entonces, claro, lo que se hace es, va el equipo, digamos, del santuario y la policía, y se hace la confiscación del animal, y ahí va el santuario. Entonces, en general, sí son bebés. ok. ¿Y cómo llegaste vos a trabajar ahí? Bueno, básicamente estoy en una red de veterinarios de fauna silvestre. Hay un foro en el que digamos, nos comunicamos de, no sé, si tenés algún caso complejo que no sabes cómo resolver o lo que sea, puedes pedir asistencia. Y también se envían búsquedas laborales. Y vi una búsqueda laboral en este foro que se llama Latin Vets, que de paso lo comparto porque está bueno, porque es una iniciativa de unos colegas mexicanos que está buenísima. Es Em, como un LinkedIn, pero de claro, en veterinarios. realidad es un grupo de Google que tiene Ah, ok. redes sociales, también tiene Facebook, Instagram, pero en realidad lo que es el grupo de Google es tipo veterinarios de Latinoamérica, que en realidad es de habla hispana en el mundo entero, y podés escribir y consultar casos, intercambiar, o esto, búsquedas laborales, es como, es un lugar de intercambio. Y vi la búsqueda, apliqué pensando, yo ¿Quién me aplico, va a llamar a mí? claro, yo aplico total, esto es un soñar en Disney, ¿viste? No hay chance. Y bueno, y empecé con el proceso de selección, me entrevistaron una, me entrevistaron dos, fui pasando los procesos y de repente era, che, me ofrecieron el puesto. Y había alguien trabajando en ese mismo puesto. Sí, Había un una veterinario, mexicana, una una mexicana, mexicana, que se Karina. iba o que vos ibas con ella a No, trabajar. que se iba. O sea, yo iba al puesto de ella. Ya Ujú. había cumplido el año y se Ah, quería eso te ir. iba a decir, Sí, porque lo primero que haría yo es preguntar por qué. exacto. Y es lo que yo le pregunté. En Bien. realidad, en una segunda instancia, cuando ya me habían elegido y todo, dije, ok, primero quiero tener una charla con ella y hablar más en privado. Y le dije, te quiero hacer preguntas, si me las puedes responder, me las respondes, como vos a mí Mm. ahora. Es Si lo no me lo puedes primero que se me responder. ocurriría antes de irme a África, es Exacto. contame. Exacto. Y le pregunté por qué se iba y qué era lo que, o sea, cómo era. Le dije, quiero que me cuentes tu vida desde que te levantás a la mañana hasta que te vas a dormir, todo lo que haces, y bueno, y saber por qué te vas. Y bueno, básicamente porque es muy compleja la vida allá y el trabajo es durísimo. Y bueno, también es la razón por la cual yo estuve ese tiempo y me volví, digamos, y no me quedé. Y vos tenías contrato de 3 meses, cada 3 meses, ¿cómo haces? Era un periodo de prueba de 3 meses, pero que en realidad es como que a los 3 meses ambas partes podían decidir o que yo no siga o yo irme, digamos. Era como, Ok. bueno, son 3 meses y vemos. Y bueno, y de ambas partes decimos, bueno, me quedo un tiempo Y vos más. vivías ahí. Yo vivía ahí. ¿Eras la única vete a cargo o había otros veterinarios? En realidad, ahí viene Ahí viene el que problema. esto creo que no te lo debe haber contado No, no, nadie, ¿eh? no, es más, lo único que Toca, sé él toca y fue sabe. Nadia, orangutanes, África, tengo como cosas muy, muy... Pero porque a propósito no quise que me cuenten Perfecto, nada porque era la idea. perfecto. Pero parezco Susana Jiménez, esa es la ¿Sí? parte negativa. No, pero esta parte te va a interesar. Casualmente, y no sé, el universo es así, venía otra veterinaria a trabajar en el equipo, mendocina, que la conocí antes de que viaje ella, porque ella viajó un tiempito antes que yo, que estuvo un tiempo, pero no se pudo quedar toda la estadía que se iba a quedar porque se enfermó muy grave, estuvo internada allá, tuvo una hepatitis muy grave y se terminó volviendo. Hoy en día está bien. ¿Vos cuándo te enteraste de eso? Yo estaba allá Ah, y antes de que se fuera, o sea, cuando estábamos haciendo como el pase de guardia con Karina, la mexicana, Agustina se enferma y terminé internada. Entonces, mi primer día a cargo de todos los animales del santuario, estaba Agustina en el hospital. Yo estaba trabajando en el santuario y a la noche me iba a dormir con ella al hospital. Y así fueron 15 días, que bueno, fue todo un, sí, drama, drama. ¿qué onda internarse en Sierra Leona? Uf, terrible.
A ver, Sin nadie, porque la chica no tenía nadie sin allá. nadie, o sea, obviamente tenía Siscard porque obviamente estábamos todos súper asegurados. El mejor hospital del país, desastre. Digo a nivel médico, los conocimientos, o sea, para que te des una idea, la primera persona que le puso un catéter a Agustina fui yo, porque era como insostenible la situación, o sea, nada, como que muy poco conocimiento, muy básico, pero bueno, como el universo conspiraba a favor a pesar de que era muy duro todo, nos topamos en el hospital con un médico sierraleonés que había estudiado en Cuba y hablaba español. Y para mí era la única persona en el hospital que tenía conocimientos de medicina reales y como que él trataba medio de interferir entre los médicos internistas para que vayan haciendo lo que creíamos que era lo mejor para la situación en la que estaba. Pero bueno, después ella pseudo recuperó, empezó a estar mejor y al mes empezó a sentirse mal de nuevo y se terminó volviendo a la Argentina. Después de la internación, su pensamiento era, ¿me quedo? Sí, su pensamiento era que se quedaba, tenía como, no sé, como que estaba entre cabeza dura y nada, y por otro lado con la esperanza de ponerse bien y de querer quedarse porque era lo que tenía ganas de hacer, pero bueno, la realidad es que no, o sea, no estaban dadas las condiciones para que ella pueda recuperarse al 100% en ese país. Si hubiera sido otro lugar, quizás hubiera sido posible, pero Sierra Y Leona vino para acá imposible. y ahora está bien, Sí, digamos. sí, Bien. sí. ¿Y por cómo te quedás después de eso? Porque está bien, yo entiendo, ahora vamos a entrar en la otra parte, porque la obviamos totalmente, que debe ser hermoso el trabajo, es tu sueño, es un laburo que querías hacer, pero digo, viste todas esas condiciones, ¿por qué no pensás que sos la próxima? No sé, yo hubiera usado guantes y barbijo desde ahí hasta que vuelvo al, Sí. a Ezeiza. Bueno, guantes y barbijo usamos siempre porque siempre que trabajamos con grandes simios, que son, bueno, los chimpancés están dentro del grupo de grandes simios, son animales que pueden transmitir enfermedades muy parecidas a las que podemos tener nosotros, porque tienen el 99% de su genética es igual a la del ser humano, entonces digamos, casi compartimos muchas de las enfermedades, entonces ya en el día a día yo vivía con barbijo, es como yo volví para atrás de la pandemia. O sea, yo venía acá ya se estaba dejando de usar barbijo, me fui allá y estaba todo el día con un 3M puesto y obviamente guantes. Así que eso ya era, de por sí Está yo lo estaba normal, usando, está ya era perfecto. lo normal. Pero sí, obvio, el miedo de que yo me enferme estaba, obviamente mi familia era como, bueno, pero con la situación de Agustina, ¿por qué no te volvés? ¿Y cómo vas a hacer? Y encima desde el principio llegaste y al final es como que nunca tuviste otra veterinaria y terminaste además estando en el hospital y ocupándote un montón de cosas. Bueno, la realidad es que sí, era una posibilidad, pero yo tenía la sensación de que la responsabilidad de, entre comillas, abandonar el lugar y dejar a los chimpas sin veterinario, para mí fue más fuerte y no me quería ir. No me quería ir sin que haya otra persona en mi lugar. Em, Así que me terminé quedando y me hice chequeos. O sea, le pedí a una voluntaria que me saque sangre, le saqué sangre yo a la que era mi mano derecha, que era una australiana, que era la que se ocupaba de la parte de comportamiento, a una de las investigadoras que era una inglesa, y nos hicimos todos chequeos sanguíneos y ¿Ustedes mandaron la muestra? literal al hospital. Es como que allá, de hecho, en Sierra Leona no existe ni siquiera la carrera de veterinaria. Entonces el veterinario termina funcionando como un médico de humanos en algún punto. Entonces yo podía mandar protocolos de sangre como si fuese una médica de humanos. De hecho, parte de mi trabajo en el santuario era también atender al personal. O sea, atender, Un job description raro, sí, por decirlo de una rarísimo. manera. Pero pasa, en los lugares así es como bastante frecuente que el veterinario, a ver, no iba no sé, no iba a hacer una cirugía, pero digo, las cosas básicas de ponerle, no sé, tenían una diarrea o tenían un problema en un diente o necesitan, no sé, allá es muy común que tengan malaria, que tengan fiebre tifoidea, entonces darles un antibiótico, darles un analgésico, eso. Después si tenían que, no sé, hacerse un estudio o lo que sea, obviamente iban al hospital y el santuario pagaba esa atención médica de la persona que iba. Pero digo, de las cosas básicas, era parte de mi tarea como asistirlos, digamos, hacerle un test rápido de ver si tienen malaria positivo o no, darles el antimalárico,
etcétera. Como de las cosas básicas que pasan en África, que acá parecen súper complejas, pero allá es como algo normal del día a día, digamos. ¿Y en qué momento empezás a negociar? Porque vos lo que decías es yo no me voy a ir si no viene otro veterinario. Sí, ¿Cuán fácil era esa negociación? muy difícil. Muy difícil porque, a ver, primero son trabajos remotos, o sea, trabajos en lugares remotos, en condiciones súper básicas, que más allá de primero tener, aunque sea mínima experiencia con la especie o con especies similares, tenés que querer irte a Sierra Leona, estar, bueno, vivir en esas condiciones eh, por el tiempo que sea y nada, es difícil encontrar una persona para un puesto así. Entonces llevó mucho tiempo y eso terminó también extendiendo en gran parte mi estadía allá por un tema de responsabilidad. ¿Y en algún momento te cansaste en el medio y decís ya me quiero volver? Sí, sí, ¿Y qué sí. hacías? Y lo hablé con el director y era como, bueno, o sea, mira, yo le dije, creo que fue en enero, que le dije, mira, te doy hasta abril para conseguir a alguien. Si no consiguen a alguien, me voy a ir igual. Em, y bueno, finalmente consiguieron y fue una persona, pero bueno, ahí hubo medio un interín, creo que de un mes y pico, en el que estuvo un veterinario viejo del santuario, o sea, que ya había trabajado en el santuario, que fue como por un mes para hacer como la llegada del nuevo veterinario. Em, pero bueno, sí, es complejo. Es como que, bueno, muy lindo ir, pero después cuando te quieres ir, Claro. como que Y estás atrapado. eso era mi pregunta de, en el antes nunca, no sé, ¿te había generado esa pregunta? De, y si me engañan o si esto es distinto a lo que yo pienso, yo calculo que en Misiones tenés otra chance de Sí, irte que totalmente. en Sierra Leona. Sí, y un poco lo que tenía como apalabrado o arreglado con mis viejos era, si me quiero ir y esto es un desastre, ustedes me ayudan para irme. Y era como, sí, te ayudamos así tengo que hipotecar la casa, pero te vas. O sea, si te querés ir, te vas, no te vas a quedar y menos te vas a quedar por no poder pagar un pasaje de vuelta, ponele. Em, Así que sí, era un poco ese el arreglo. El tema es que, claro, yo no tuve en cuenta mi compromiso Claro. con los pacientes, ¿no? Con los animales, que era como, ok, me di cuenta que en realidad la que no se quiere ir soy yo por no dejar al lugar sin veterinario. Y esa fue la parte más difícil. Y no tiene que ver con, ay, bueno, pero los tratamientos o con creerte como nadie puede hacer mi trabajo. Es una cuestión emocional, 100% emocional. O sea, yo no los quería dejar sin atención y nada, y es muy difícil el apego que uno genera con los animales. Me pasó cuando los años que trabajé acá en el ecoparque y allá era multiplicado 1000 veces porque yo vivía donde trabajaba Claro. y porque la cognición de un chimpancé es un humano, es un chabón. O sea, es un Claro, eso chabón. te iba a preguntar. No es como Llegan trabajar. chiquititos. Claro, llegan chiquititos. No, con un bulldog francés la verdad que no Sí, no, que pasa eso. los amo, Sí, pero pero no digo, generaste ese es vínculo. otra cosa. Es otra cosa. Vos te llegaban chiquititos, no sé, Sí. recién nacidos o meses. Bebés, algunos 3 4 meses. Bien, Bebé. estaba eso de el apego con el humano, porque Sí, me imagino que por más que vos los trabajes con, sí, había adultos también, sí, 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 en el refugio, pero estaban con humanos todo el tiempo. sí. Esos animales, más allá de esto que vos me decías, del peligro que pueden tener si los reinsertás, a nivel comportamiento y eso, ¿se pueden reinsertar? O una vez que, no sé, porque me imagino, no sé, mamadera, nodriza o ese tipo de cosas, Sí. es humanizarlo un montón. Después eso se puede reeducar o esos animales van a terminar muriendo en el santuario de viejos. Quiero que sepas que para todo lo que decís que no sabes, sabes un montón. Y me encanta lo que estás Estoy diciendo porque tratando de no quedar como un boludo todo el No, no, tiempo. no, Estoy no, no. eligiendo las palabras para que parezca. No, es un montón. O sea, Ok. este planteo que estás haciendo es el planteo que se hace en los santuarios en general y en este tipo de instituciones. Em, es muy complejo. En general, o sea, ¿es posible? Potencialmente sí es posible. Es muy difícil y tiene que haber gente especializada en el comportamiento para realmente poder hacerlo de una manera correcta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, en realidad
lo que habría que hacer para garantizar que esos animales tengan un comportamiento propio de la especie, sea que en vez de que los críe un humano, los críe otro chimpancé. Eso existe y se ha probado a lo largo de los años en muchos de los zoológicos del mundo, gracias a que existen los zoológicos. Por ejemplo, con madres que se consideran no buenas madres o que no aceptan, rechazan a las crías, y que haya tías que aceptan y que empiezan a criar esos bebés y que se les da el biberón a través, ponele, de una reja, pero lo cría y está todo el tiempo con otro chimpancé. Eso implica tener instalaciones en donde vos puedas o sea, acceder a ese bebé, interactuar con el adulto, que ese adulto te acepte para poder devolver a ese bebé. Claro. Y que vos puedas ir a alimentar al bebé, porque esa hembra que va a criar al bebé no tiene leche. Claro. Entonces, bueno, es un manejo muy complejo que implica un montón de cuestiones que nosotros no lo logramos. em, pero bueno, nada, sí logramos otras cuestiones que eran que, por ejemplo, en el santuario nunca se habían incorporado individuos juveniles a grupos de adultos. En general, se movían los grupitos como si fuese, bueno, tenemos animales todos más o menos de la misma edad y van pasando, o sea, pasaban cuando ya pasan el periodo de cuarentena y como el periodo de nursery, que es cuando son más chiquititos, pasan a recintos de selva, que son partes del Parque Nacional, que están con cercos eléctricos, entonces los animales viven en el lugar donde naturalmente podrían vivir, pero en un lugar, digamos, con condiciones controladas, donde se les ofrece comida, atención médica, etc. Entonces lo que nosotros hicimos durante el año, hablo nosotras porque fue todo el equipo de bienestar animal, obviamente, y principalmente con Hailey, que era la especialista en comportamiento de Australia, que la amo, parte de mi familia, logramos mover varios de los juveniles y hacer procesos de integración con grupos de adultos, que eso lo que hace es garantizar que los grupos sociales, que son súper complejos en los chimpancés, se puedan sostener, porque hay jerarquías. O sea, vos tenés machos más grandes, hembras, bueno, diferentes grupos dentro de la sociedad de los chimpancés que tienes que garantizarlo con diferentes edades. Pues si tienen todos la misma edad es como un quilombo, es como si fuese un grupo de adolescentes sin un adulto responsable. Un descontrol. Un descontrol. Y había grupos que eran así. Pero obviamente por desconocimiento y porque también se hace lo que se puede. Estamos hablando de uno de los países más pobres de África, o sea, estamos hablando de falta de recursos, falta de instalaciones, un montón de carencias, que bueno, digamos, con lo que había se hace un montón y se hizo un montón en ese lugar. Pero bueno, fuimos a quizás llevar un poco de innovación en cuanto a la parte, digamos, social de los chimpancés, que era súper importante para poder garantizar que tengan quizás menos problemas comportamentales a futuro esos individuos. Y suponiendo que un adulto o que un animal que lleva a un adulto o a juvenil se pueda reinsertar. Sí. ¿Cómo manejan o cómo veías vos en este ejemplo puntual el pensamiento del humano ante eso? Porque vos al principio me decías, existe él, nosotros hicimos todo este trabajo, le salvamos la vida a este animal, lo voy a soltar y capaz que alguien lo mata. Yo puedo cumplir mi rol, recupero, libero. Listo. Pero yo me imagino, sobre todo si hay gente que está muchos años ahí, yo me imagino que con todo ese trabajo, el encargado de decidir si se hace o no también debe pensar él, yo no quiero que todo mi trabajo de 20 años recuperando animales sea para soltarlos y que los maten. Sí. ¿Preguntaste alguna vez a alguien que haya estado muchos años cómo lo maneja? Sí, es una decisión que en realidad es una decisión que se toma entre múltiples como cargos o personas. Eso es una decisión que no solamente toma la institución o la organización, sino también el gobierno y un montón de, digamos, de entes que regulan ese tipo de situaciones. Y lo que vos bien decís de esto bueno, la impronta humana, hay como varias cosas. Por un lado hay el riesgo de que esos animales, como tienen esa impronta, esa humanización que vos bien decís, son animales que no le van a tener miedo al hombre y que van a saber que el hombre puede proveer alimento principalmente y un montón de otras cuestiones. Entonces, primero es un riesgo para las No había comunidades. pensado esa. Claro, o sea, para el chimpancé, el humano es un proveedor de comida en el santuario. Claro. Entonces, Lo estás soltando en un lugar donde fue el inicio del problema. Exacto. Entonces, primero, no le tienen miedo al humano. Y segundo, puede potencialmente ser agresivo con el humano. Y ha ocurrido en otros lugares
que se han escapado, chimpancés o otras especies, y que han matado personas. Entonces eso es muy, o sea, es muy, muy, muy delicado, por eso también es muy complejo pensar en la liberación post-rescate en un lugar en el que no sea No 100% están, claro, no cerrado. están dadas las Exacto, condiciones también sociales. exacto, Ok, exacto. Donde vos digas, bueno, pero va a convivir con gente porque hay comunidades locales viviendo en el Parque Nacional. ¿Y cómo decís que claro, ese chimpancé no va a ir a robarle comida a la casa si lo que sabe es que si hay un humano hay comida? claro. Entonces vos ahí estás exponiendo a las personas a enfermedades, a que los maten, a que los agredan, a que les No roben, había a que... pensado esa parte. Yo pensaba solo en el Es chimpancé, no había peligrosísimo. pensado en el humano. Sí. Es una de digamos, es uno de los peligros más grandes y por eso en Sierra Leona no se liberan. O sea, quedan, Nada. no se liberan, quedan en el santuario. Quedan en el santuario, pero bueno, no deja de ser triste, digamos, porque si bien están en un lugar que es donde vivirían naturalmente, no dejan de estar rodeados de un alambrado eléctrico. Claro. Y lo que pienso es, se mueren menos animales de los que rescatan, me imagino. Se mueren menos O sea, animales. en el santuario Ah, va sí. aumentando la cantidad de Bueno, animales. ese es el principal problema. Hay una sobrepoblación Claro, eso te iba a excesiva. preguntar, ¿cómo O lo sea, en el manejan? tiempo que estuve yo recibimos 9 bebés. Y es una locura. O sea, es casi recibir un animal por mes. Es un Claro, delirio. O sea, yo entré, sí, ahora cuando me fui había 118 chimpancés. Es una es un locura. montón. Y mirá que el santuario trabaja, o sea, no es solamente para la atención y el rescate, sino que se trabaja en educación de las comunidades y se hace seguimiento también de los individuos que viven en vida libre con cámaras trampa. O sea, hay todo un proyecto de conservación paralelo a lo que es el rescate y la rehabilitación de la especie. Para concientizar. De hecho, en el 2019 el chimpancé se declaró el animal nacional de Sierra Leona. El pasaporte de los sierraleonenses tiene una imagen de chimpancé desde el año pasado. Ah, ok. O sea, hay un montón de medidas y de programas que se generaron y se desarrollaron para generar conciencia. Pero bueno, estamos hablando de gente que va a cazarlos también para comérselos, Claro. porque estamos hablando de uno de los países más pobres del mundo, está dentro de los 10 países más pobres del mundo, Sierra Leona. Entonces es como, a mí me pasaba mucho también que es tan contradictorio porque la sensación es de mucha angustia cuando vos recibís a un bebé que estuvo encadenado, que se estaba muriendo, que decís, es un bicho que vivió el trauma de ver a toda su familia ser asesinada y que quizás estuvo un año y medio, si no tuvo suerte de que lo rescaten antes, algunos hasta 3, 4 años de su vida, viviendo en condiciones infrahumanas, infra ser vivo. Claro. Em, pero vos te pones en el lugar del que lo fue a cazar o en el lugar del que se fue a comer a la familia y decís, y sí, este es el mundo en el que vivimos y Claro. estas son las consecuencias. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede juzgar o uno puede decir, bueno, no, tienen que dejar de matar chimpancés o la especie que sea, porque el chimpancé en este caso no deja de representar una problemática a nivel mundial que acá están desapareciendo los yaguaretés y digo, en algún punto termina siendo lo mismo, el que lo va a cazar no es una persona, no es un rico que tuvo ganas de ir a cazar yaguaretés a la selva. En general son personas que lo cazan para venderlo, que ni siquiera deben ganar mucha plata porque en realidad el que termina ganando es el traficante, Claro. o sea, hay un montón de cosas oscuras en el medio y que en general los que están vinculados es gente de recursos, de muy pocos recursos. Em, y bueno, eso, digo, no deja de ser el impacto del mundo en el que vivimos y de las diferencias socioeconómicas de este mundo. Y que es muy triste, que sí, decís, bueno, pero lo pagan los chimpancés. No, lo paga todo el mundo, porque las personas que están yendo a comerse carne de chimpancé o a exponerse a un ataque de un yaguareté o de la especie que sea, porque esto vale para cualquier especie cazada, traficada en el mundo, se están exponiendo un montón de cosas. O sea, meterte a buscar estas especies es un riesgo de vida, un riesgo de contagiar enfermedades, de contraer enfermedades, riesgo en todos los sentidos, de terminar en la cárcel, de etcétera, de terminar con una bala. Sí, sí, por eh, lo que contabas de Sudáfrica. sí. Y terminás, decidís volver, tenés que superar trabajar Uf. en Sierra Leona con chimpancés. ¿Cómo Mira, te no querés sé. ir a Marte?
a ver si hay animales en Saturno o manejás bien bueno, ahora atiendo loro. No lo digo despectivamente, No, pero no, digo, no, no, para no. la cabeza debe ser Obvio. un... Obvio. A Yo ver, siempre lo asocio a futbolista que jugó en primera, ya no le da el cuerpo, o Fabiani, ponele, y termina en la D. Y vos decís, bueno, ¿sigue siendo fútbol? Sí. Pero, digo, te tenés que levantar para decir, bueno, hoy me toca jugar en una cancha sí. sin gente. Ponele, Pero cómo ese se maneja? jugador también de alto rendimiento es un jugador que tenía una vida súper estricta con sus dietas, con Sí, entrenamientos recontra, digamos, cronometrados, con poco tiempo de ver a su familia, con... es una buena manera de verlo. Y me encantó que seguiste el ejemplo del futbolista, me pone de contento. No, pero no, está bien, sacando el dinero de Es que es lado, un que poco parecido, claramente sí, nada que ver. claramente en este caso el dinero no va para ningún lado. No, pero está eh, buena esa manera de verlo, porque es, también es que tenía es sus un cosas poco negativas. eso. A ver, hay dos aspectos. Si, primero, no, si busco superarlo, creo que no busco superarlo. Em, Fue una experiencia increíble en muchos aspectos, mucho más allá de lo profesional, que obvio que fue increíble, pero digo, o sea, en muchos otros aspectos fue increíble y de mucho crecimiento y aprendizaje personal. Em, pero quiero tener una vida que me permita hacer también otras cosas. Creo que vivir 24/7 para el trabajo, por más de que me encantó y de que fue espectacular, quiero como tener un trabajo dentro de la medicina veterinaria de fauna silvestre que me permita también tener una vida personal por fuera, que es lo que no me permitió, digamos, ese laburo durante todo ese tiempo. Estoy ahí generando papelerío y trámites porque tengo ahí algo por salir en Sudamérica, que Ah, todavía no. muy bien. Se puede quedar en el país. Por La persona Colombia, que no pero se todavía. puede quedar en el país, no le guste, es una antipatria al final. No, y te digo algo más. Me encantaría Igual trabajar en Colombia está Argentina. Sí, Colombia está cerca. Me bastante encantaría bien. trabajar en Argentina. Lamentablemente son muy pocos los puestos de veterinarios de fauna silvestre que hay en el país. Y en este momento no tengo la oportunidad de trabajar acá, pero sí parte como de, entre comillas, de las condiciones que estoy poniendo a este nuevo proyecto es que tiene que tener un horario de comienzo, un horario de fin y que yo tengo que poder tener tiempo para venir a visitar a mi familia, recibir visitas y hacer otras cosas que hago, aunque no parezca, hago otras cosas de mi vida que no son la veterinaria. Claro, espectacular. Mil gracias. Gracias a vos. Me encantó la charla y mil Gracias gracias por a, la paciencia, por el entorno. Mil gracias. gracias a vos, un gusto. Vos confía, un podcast original de Beta.